Bueno, me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué os parecen estas políticas? Proclamación de una república. Un impuesto extraordinario sobre el capital de carácter progresivo. La confiscación de los bienes de las congregaciones religiosas. La abolición total del sistema capitalista. El derecho a la vivienda. ¿Diríais que son políticas fascistas? No, ¿verdad? Pues sí, lo son. Son políticas que iban en el programa electoral de Mussolini. Esto a muchos no les sorprenderá, pero a muchos otros imagino que sí. Y eso ocurre porque a día de hoy en España no se explica bien qué es el fascismo. De hecho, se hace todo lo posible por explicar que el fascismo es todo lo contrario a lo que es. Y la verdad es que me molesta bastante porque es una táctica premeditada. Por eso hago este vídeo, porque cada vez que alguien dice eres un fascista neoliberal, muere un gatito en el mundo. Así que cuando escuchamos en los medios de comunicación que hay un pendulazo, que la gente se está volviendo muy de derechas, es un análisis muy superficial. La gente no está pasando de tener principios que se consideran de izquierdas a principios que se consideran de derechas. Para que una persona cambie de principios, normalmente es necesaria toda una vida de evolución, o al menos un montón de años. No es normal que de la noche a la mañana la gente cambie de principios así como así. Eso no está ocurriendo. Eso es solo lo que intentan que pensemos que está pasando. Yo mismo me identifico como una persona que ha tenido principios de izquierdas desde que tiene memoria. Y lo cierto es que mis principios no han cambiado en esencia, pero sí ha cambiado mucho mi manera de ver la política. Y para comprender las dinámicas socioideológicas que están ocurriendo en España a día de hoy, creo que es útil volver a la palabra de la que hemos partido. La palabra que parece estar tan de moda a día de hoy, que es la palabra fascismo. Y cómo este concepto está siendo utilizado con malísimas intenciones. En España no está aumentando el fascismo. De hecho, lo que sí que podemos ver es un fenómeno que me gusta llamar la paradoja del fascismo. Pero para comprender lo que es la paradoja del fascismo, primero debemos saber qué es el fascismo. Así que vamos allá. ¿Qué es realmente el fascismo? Bueno, simplificándolo mucho, podemos decir que el fascismo es la superposición del poder político frente a todos los demás poderes, es decir, el poder del Estado en su máximo exponente. Pero lo mejor es leerlo en palabras del propio Mussolini, fundador del fascismo. Cierto que este Estado asume grandes deberes, pero en el discurso de la escala yo he declarado que, en mi concepto, en la concepción del fascismo, todo está en el Estado, nada fuera del Estado y, sobre todo, nada contra el Estado. Esto lo quiero ir matizando a lo largo del vídeo, pero sí me gustaría que quede una cosa muy clara, en palabras del propio Mussolini. Ello en razón de que para el fascista todo reside en el Estado, y nada que sea humano o espiritual existe, y tanto menos tiene valor fuera del Estado. En este sentido, el fascismo es totalitario, y el Estado fascista, síntesis y unidad de todos los valores, interpreta, desarrolla e incrementa toda la vida del pueblo. Esto es algo que quiero que quede muy claro. El fascismo es diametralmente opuesto al capitalismo y al liberalismo. Es decir, mientras el liberalismo defiende que el Estado debe tener competencias muy limitadas para no interferir con los derechos humanos del individuo, el fascismo es todo lo contrario. Si bien la humanidad lleva miles de años sometido a diferentes poderes como la ley del más fuerte, la ley de un monarca o la ley de Dios, el fascismo irrumpe para someter al ser humano a un nuevo Dios, el Estado. En términos hegelianos, el Estado es la marcha de Dios sobre el mundo. Así que el fascismo es un Estado omnipotente, un Estado gigante, un Estado que intervenga cuantas más cosas mejor. Y esto es todo lo contrario al liberalismo y todo lo contrario al capitalismo. El capitalismo básicamente es propiedad privada y libre mercado. El fascismo es vulnerar estos dos principios si el Estado así lo desea. De hecho, si había una doctrina que Mussolini y los fascistas aborreciesen más que ninguna otra, esa era el liberalismo, como se encargó de dejar claro hasta la saciedad en su libro La doctrina del fascismo. Si quien dice liberalismo dice individuo, quien dice fascismo dice Estado. Ante las doctrinas liberales, el fascismo se mantiene en actitud de absoluta oposición, tanto en el campo de la política como en el de la economía. 11. La unidad del Estado y las contradicciones del capitalismo. De 1929 a hoy, la evolución económica y política universal ha fortalecido mayormente estas posiciones doctrinarias. El Estado se agiganta, solo el Estado puede resolver las dramáticas contradicciones del capitalismo. Hemos sido los primeros en afirmar, frente al individualismo democrático liberal, que el individuo no existe sino en el Estado y subordinado a las necesidades del Estado, y que, a medida que la civilización va cobrando formas más complejas, cada vez más se restringe la libertad del individuo. Podríamos seguir, pero creo que más o menos se entiende la idea. En este sentido, Mussolini era tan antiliberal como lo era Stalin, como lo era Lenin, como lo era Marx o como lo era Hitler. Así se explica que todos los experimentos políticos del mundo contemporáneo son antiliberales. Y esto ocurre por una sencilla razón. Todos ellos vienen del socialismo. Y algunos creen que Mussolini empezó siendo socialista y acabó siendo fascista, pero no es así. La realidad es que Mussolini nunca dejó de ser socialista. Y él mismo se encargó de dejarlo clarísimo. El tiempo me dará la razón, pero os digo que no podréis destruirme porque llevo el socialismo en la sangre.
De nuevo, Mussolini fue socialista desde el principio hasta el final, literalmente, hasta que murió en 1945 tras el fracaso de la República Social Italiana que fundó en 1943 y que arrancó con medidas tan socialistas como las que hemos visto antes. La abolición total del sistema capitalista, la socialización de la economía, el derecho a la vivienda, la reforma agraria y el republicanismo. E insisto, esto fue al final de su vida. Pero empecemos por el principio, rebobinemos un poco y vayamos a sus orígenes. Una de las claves para entender a Mussolini es saber que militó en el Partido Socialista Italiano desde el año 1900, cuando él tenía 17 años. Su padre fue Alessandro Mussolini, un destacado socialista dentro de su comunidad. De hecho, el nombre completo de Benito Mussolini es Benito Amilcare Andrea Mussolini. Benito por Benito Juárez, el presidente mexicano que separó la Iglesia del Estado y ejecutó al emperador Maximiliano. Amilcare por Amilcare Cipriani, un patriota y anarquista italiano. Y Andrea por Andrea Costa, considerado el fundador del socialismo en Italia. En 1914, pasados los 31 años, Mussolini fue expulsado por discrepar de la postura oficial del partido, que se debatía entre si entrar o no en la Primera Guerra Mundial. Curiosamente, Mussolini abogaba por entrar a la guerra junto con Francia e Inglaterra, para combatir contra Alemania y Austria. Y fue el partido el que optó por mantenerse neutral. El Partido Socialista Italiano no se lo perdonó y Mussolini fue dimitido. En la Asamblea de Milán en la que fue expulsado y abucheado, Mussolini dijo: «El tiempo me dará la razón, pero os digo que no podréis destruirme porque llevo el socialismo en la sangre». Y así era. Pasó de dirigir el periódico oficial del partido, Avanti, a fundar su propio periódico, El Popolo d'Italia, cuyo subtítulo era Diario Socialista. Tras la guerra, en un salón de la Piazza de San Sepolcro en Milán, fundó los Fasci Italiani di Combattimento, un partido marcadamente socialista. Y esta es una de las claves de una gran parte de la confusión ideológica que arrastramos a día de hoy. El hecho de que Mussolini hubiese preferido liderar el Partido Socialista Italiano antes que fundar su propio partido. Es decir, si el nombre de Partido Socialista Italiano no hubiese estado cogido, o alguna de sus variantes, Mussolini habría llamado a su partido Partido Socialista Italiano. Pero, evidentemente, esto hubiese sido un problema a la hora de competir por el mismo electorado. Así que eligió el nombre de Fasci Italiani di Combattimento por puro, llamémosle, rebranding. En aquel momento, como es obvio, no existía ninguna ideología llamada fascismo, y el nombre no tenía carga ideológica más allá de una antigua referencia a los fascius del Imperio Romano, un mango de hacha constituido por varias ramas de madera en señal de que la unión hace la fuerza. Esto es como si hubiese llamado a su partido cualquier otra cosa. El caso es que lo llamó Partido Fascista y aquí estamos con toda la confusión que eso ha generado. Aún así, su programa político era indistinguible del Partido Socialista Italiano, algo así como lo que ocurre entre Sumar y Podemos, más o menos. Es la misma ideología, con distintas caras visibles que fuerzan diferencias artificiales para defender su posición de poder en el espectro político. Esto se veía claramente en las propuestas del nuevo partido de Mussolini, que incluía el sufragio universal, incluyendo a las mujeres, algo revolucionario en aquel momento, la abolición del Senado, que estaba muy vinculado a la monarquía, la proclamación de una república, jornada laboral de 8 horas, salario mínimo, participación de los sindicatos en el funcionamiento técnico de la industria. Ojo a este, un impuesto extraordinario sobre el capital de carácter progresivo. Y este otro, la confiscación de los bienes de las congregaciones religiosas. O incluso la nacionalización de las fábricas de armas. Entre otras muchas medidas de carácter indudablemente socialista, como la creación de una milicia nacional con carácter defensivo, en lugar de un ejército imperialista. Cayendo en el juego de palabras que les gusta a los politólogos, el fascismo se ha venido a llamar socialismo nacional, en consonancia con el nacionalsocialismo alemán o el socialismo soviético de Stalin, que también era nacionalista en contraposición al de Trotsky. Pero por alejarnos de debates estériles, es igual de correcto llamarlo socialismo alemán, socialismo italiano y socialismo soviético, ya que las diferencias entre ellos eran puramente circunstanciales, como no puede ser de otra manera en países con contextos sociopolíticos distintos. Otra de las confusiones que tenemos a día de hoy con el tema del fascismo y el socialismo viene dada por el hecho de que supuestamente en la Segunda Guerra Mundial eran ideologías rivales. Pero la realidad es que esta rivalidad no era más que una lucha de poder. Muchos de los partidos socialistas europeos en realidad estaban a las órdenes de Moscú en aquella época, y Mussolini no quería ser un satélite más. Sin ir más lejos, en España, el gobierno de unión nacional entre varios partidos socialistas de la época como el PSOE, el Partido Comunista, el PSUC, la CNT y otros partidos menores, bajo la presidencia de Juan Negrín, no ocultaban la influencia soviética. En cambio, la marcada personalidad narcisista de Mussolini le llevó a querer distanciarse e imprimir ese carácter en su propio movimiento, aunque en esencia era tan socialista como sus supuestos adversarios. Pensar que unos regímenes que tienen la misma ideología no pueden ser adversarios es absurdo. Esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Ha habido guerras entre países monárquicos contra países monárquicos, países capitalistas contra países capitalistas, países musulmanes contra países musulmanes. Pues esto mismo se aplicaba a la rivalidad entre el eje Alemania-Italia y la Unión Soviética. No era un enfrentamiento ideológico, era un enfrentamiento geopolítico, es decir, una cuestión de poder. De hecho, lo que no mucha gente sabe es que la invasión
anexión a Polonia, es decir, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, no fue únicamente a manos de Hitler, sino que fue a manos de Hitler y la Unión Soviética de Stalin. Tanto es así que a pesar de toda la propaganda que pusieron en circulación los soviéticos, es perfectamente conocido que Stalin, Hitler y Mussolini fueron aliados durante la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial bajo el pacto Ribbentrop-Molotov, que firmaron la Unión Soviética y el Tercer Reich en 1939, y que por extensión implicaba a Italia mediante el Pacto de Acero que éste había firmado con Alemania. La cuestión es que no fueron solo los nazis quienes invadieron Polonia, sino que lo hizo junto a la Unión Soviética. Y las tropas del Ejército Rojo celebraron la victoria junto a las tropas nazis en un desfile militar en la ciudad de Brest-Litovsk. La vocación imperialista de ambos regímenes fue lo que les separó después, en 1941, y no las diferencias ideológicas. Ambos desconfiaban el uno del otro y fue Hitler quien rompió el pacto invadiendo territorio de la Unión Soviética. O lo que es lo mismo, no fueron los soviéticos quienes rompieron con Hitler, a pesar de que para entonces los nazis ya habían cometido innumerables atrocidades al igual que ellos. Y de nuevo, otra cuestión que la gente no comprende del todo de los totalitarismos fascistas de mitad del siglo XX es que son un poco complicados de analizar porque mutaban, pero esto lo hacían los tres. La Unión Soviética pasó por varias fases, como del leninismo al estalinismo, del estalinismo a los planes quinquenales, de los planes quinquenales finalmente a la perestroika. De la misma manera, la Alemania nazi pasó de una economía de recuperación, de una economía de rearme, a la economía de guerra y todo lo que eso suponía, y lo mismo le pasó a Italia. Esto es una característica que tienen los tres regímenes, es decir, que según les fuera bien, una política u otra la iban cambiando, siempre con el socialismo de fondo. De hecho, este oportunismo Mussolini lo dejó por escrito. El fascismo, sobre todo, rehúye de todo lo que pueda ser hipoteca arbitraria sobre el misterioso futuro. Esto quiere decir que según las viese venir, podía cambiar de una política a otra. El fascismo como doctrina. Como toda concepción política vital, el fascismo es práctica y es pensamiento. Acción animada por una doctrina inmanente, y doctrina que, surgiendo de un sistema dado de fuerzas históricas, no se desliga de él, sino que obra en él desde dentro. Tiene, pues, una forma correlativa a las contingencias de lugar y tiempo. Aquí lo que está diciendo Mussolini es una cosa que además estaba en su ánimo a la hora de expandir el fascismo. Y es que en función del país en el que se diese este socialismo fascista, podría tener una forma u otra y cambiar según las circunstancias. En cualquier caso, por mucho que mutase su forma de gobierno, il Duce, que es como se conocía Mussolini, jamás dejó de ser socialista, ni en la práctica ni en la teoría. Tanto es así que en 1943, tras ser rescatado por Hitler en la Operación Roble, instauró la República Social Italiana, un gobierno títere de Alemania. Esto es importante. Mussolini, cuando fundó la República Social Italiana, recuperó las medidas socialistas más radicales de sus inicios, es decir, de los fasci italiani di combattimento. Noi vogliamo che la Valle del Po resti repubblicana! Y esta república era una república títere de Hitler, es decir, que todo esto se hacía con el beneplácito de Alemania y del Führer. Aquella república pretendió retomar las bases originales del fascismo de San Sepolcro con propuestas que ya hemos mencionado como la abolición total del sistema capitalista, la socialización de la economía, el derecho a la vivienda, la reforma agraria o el republicanismo. De nuevo, que Mussolini llamase a esto República Social Italiana, fascismo de San Sepolcro o Tercera Vía era una cuestión circunstancial. Lo que él pretendía era bautizar un movimiento exitoso y diferenciarse de otros movimientos socialistas internos, como el Partido Socialista Italiano, al igual que de otros socialismos externos, como la Unión Soviética. Y esto es una realidad que mucha gente no quiere afrontar. Al igual que el resto de socialismos del siglo XIX y el siglo XX, el fascismo tenía sus propias características, pero no por eso dejaba de ser socialista. En realidad, el fascismo no fue más que la forma que tomó el socialismo en la Italia de su tiempo y su circunstancia. He dividido el vídeo en dos partes porque se hacía larguísimo, así que bueno, podéis continuar en la parte 2. Si os está gustando, dejadme un like, suscribíos y seguimos.